Hola, hola, muy bienvenidos todos una vez más. Es un gusto, un placer estar con ustedes en una lección de escuela sabática, ya lección número 6 para esta semana, en el cual estamos muy contentos de estar aquí, con gusto compartiendo lo que pues sin duda será de bendición para todos. Conmigo está mi esposita, bienvenida, qué bueno que nos apoyas con la lección también de esta semana. Sí, muy buenos días a todos hermanos en este lindo sábado. Agradecemos a Dios, ¿verdad? Porque ya estamos en la lección 6. Y bueno, pues vamos a orar, ¿crees? Ok, claro que sí. Les invito ahí donde estén a inclinar sus cabezas y a hacer una oración. Amado Padre y buen Dios que moras en el cielo, te damos infinitas gracias porque cada día nos hablas, a cada día nos invitas, nos amonestas, para que continuemos descubriéndote a ti, el único Dios verdadero. Gracias porque tu palabra nos lleva a ella, porque nos dice el camino, nos señala, nos indica dónde caminar. Y aun cuando nos equivocamos, tú nos buscas, nos procuras y está siempre a nuestro alcance tu salvación. Gracias, Señor. Pedimos nos inspires con tu Santo Espíritu, nos guía a tu iglesia como hasta hoy, para que podamos seguir aprendiendo y caminando juntos hacia la patria celestial. Queda con nosotros. Te lo pedimos, por favor, humildemente en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, en esta ocasión el título de nuestra lección es Motivación y preparación para la misión. Hablemos de ese momento de motivación. Alguna vez yo creo tú, querido hermano, querido amigo, que nos ves en esta mañana, ¿te has sentido motivado? Yo creo que sí, ¿verdad? En algún momento de nuestra vida hemos sentido motivados. Y fíjense, algo tan interesante es cuando nos sentimos motivados, nos sentimos felices, nos sentimos con mucha energía, con ganas de hacer las cosas. Tenemos una actitud de optimismo, ¿verdad? Pero todo lo contrario a la motivación es cuando las cosas pues no te salen bien, te sientes desmotivado, ¿verdad? Es la palabra, creo. Y entonces las metas que deseamos tal vez alcanzar pues se vienen abajo. Y llevándolo a nuestra lección de esta ocasión, motivación y preparación para la misión, yo creo que pues se aplica muy bien, ¿verdad? A lo que estamos viviendo hoy en día es que no estamos motivados para trabajar para el Señor. Yo veo el ejemplo cuando Jesús condenó la actitud de los fariseos, por ejemplo. Vimos que Jesús los condenó porque los fariseos, ustedes saben que hacían oraciones, cuando la gente los veía, hacían obras, hacían varias cosas, pero Jesús los catalogó como hipócritas. Y no caigamos en ese terreno, ¿verdad? Que es terreno del enemigo. Sintámonos cada día motivados. Y vemos el caso de los integrantes de Filipo, ¿verdad? ¿Cómo estaban estas personas? Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Es verdad que algunos predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros lo hacen de buena voluntad. Y entonces, estas personas, ¿verdad? Muchos apoyaban al apóstol Pablo, otros pues hacían lo contrario, ¿verdad? No se sentían motivados como era el apóstol Pablo. Pero tú y yo debemos de sentirnos motivados para la misión de Cristo. Fíjate que es interesante, empieza la lección hablando acerca de lo que dice el versículo de memoria, ¿no? Lo comparto, ustedes ahí en casita igual, 24:44 de Lucas. Estas son las palabras que les hablé, está hablando Jesús, cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es decir, Jesús les está diciendo, después de haber resucitado a los discípulos,
Acuérdense, y ahorita lo vamos a ver puntualmente, día por día, todo lo que sucedió, los hechos, cómo fueron sucediendo. Y ellos se sorprendieron. Me estoy adelantando un poquito, pero es justo lo que dice el versículo de memoria. No se les olvide que esto ya estaba anunciado desde los patriarcas, los profetas, los salmos. Todo el Antiguo Testamento estaba diciendo, ¿quién era yo? Hablaban de mí, dice Jesús. Y todo esto se cumplió así como estaba escrito. Por eso Él les dice, no se sorprendan, ya estaba escrito así, esto se está cumpliendo, ¿verdad? Qué interesante porque pues de aquí partimos y la introducción del cual tú hablabas acerca de un Cristo viviente. Un Cristo en el cual dice, yo no fallo, no se olviden de mis promesas. Si las haces tuya, yo voy a cumplir, dice Jesús. Y fíjate qué interesante. Ahora, Jesús, vamos un poquito a la historia en la parte del domingo, compartir la buena noticia. Y te acuerdas, aquí habla del suceso de que, bueno, la triste noticia de que Jesús al final, primero fue muerto, fue crucificado, estuvo allí hasta que se cercioraron de que estaba muerto totalmente. Y todos esos sucesos que pasaron, bueno, Jesús es sepultado, descansa el sábado y como estaba predicho ya, el domingo resucita, ¿verdad? Bueno, para esto había mujeres y hombres también, pero las mujeres, dice la historia ahí en Lucas, ¿verdad? Lucas 24, 1 al 12, acerca de que ellas, madrugadoras, madrugadoras, muy de mañana, dice la lección, dice la Biblia, fueron al sepulcro a ver a Jesús, qué había pasado con él. El domingo de mañana temprano, dice Lucas, varias mujeres fueron al sepulcro, llevaban especias, iban preparadas, ¿verdad? Para ir a cremar el cuerpo, a ponerle especias aromáticas. Pero la sorpresa que se llevaron es de que Jesús ya no estaba en el sepulcro. ¿Cómo ves esa parte? Muy interesante, ¿no? Jesús cumpliéndose la escritura en él, como decía el versículo. Pues sí, es muy interesante la actitud de estas mujeres, ¿crees? Ellas pues gozosas, ¿verdad? Quizás un poco tristes también, ¿no? Porque pues su maestro había muerto. Pero también ellas sabían lo que dice el versículo, Ajá, que se iba a cumplir lo que estaba ya escrito. Entonces ellas fueron al sepulcro y bueno, cuando se dieron cuenta, el cuerpo del maestro ya no estaba allí. Pero dice la Biblia que dos seres, ¿verdad?, les hablaron a estas mujeres. Y bueno, cuando ellas escucharon a estas personas, ¿verdad?, estos ángeles, ¿verdad?, enviados por Dios, ellas fueron inmediatamente a compartir la noticia. Fíjate, compartir la buena noticia es el título de el domingo. De ese día. Ellos fueron y compartieron la noticia y cuando llegan a los discípulos, principalmente Pedro, que dice la lección que era un poco reacio, dice así, menciona esta palabra, ¿no? Él como que no creía, o sea, tenía que ir a ver, así como Tomás, ustedes recuerdan a Tomás. Tomás era incrédulo, ¿no? Pues Pedro también, yo creo que en esa parte también le queda el papel de Tomás, porque él, al escuchar la noticia, las mujeres estaban, dice la lección, eufóricas, estaban gozosas, como decía, estaban motivadas porque Jesús había resucitado. No, esto es interesante porque pues la historia misma ahí en los evangelios vemos narrada la historia de Jesús. Es decir, el momento. Ellas iban tristes, estaban desconsoladas, obviamente. Era su maestro, así le llamaban. Ahí vemos en más de una ocasión llamándoles, ¿dónde han llevado a mi maestro? Porque ellas estaban fascinadas con el mensaje que Jesús les daba estando en vida. Ahora, cuando ven el suceso de un Jesús muerto, ni por aquí les pasó que ya les había dicho él que iba a morir, pero que también iba a resucitar. Más de uno, obviamente, no le creyó. Y cuando llegó este suceso, este hecho real, ellas no supieron, no vieron ni quién les hablaba porque iban
los ojos iban llenos de lágrimas. Iban desesperadas al sepulcro para ver qué iba a pasar con su maestro. Cuando les hablan estos ángeles y le dan la noticia, entonces ellas quedan impactadas por ese mensaje. Más adelante, como dice la lección, sí fueron motivadas, pero fue un impacto. ¿Por qué? Porque pues se los habían dicho ya, mas quizás no lo habían creído. Ahora que estaba el momento dado para poder dar esta buena nueva, primero ellas tenían que creer este mensaje. Bueno, y entonces la Biblia dice que fueron apresuradas al aposento donde estaban los apóstoles. Llevaron este mensaje, esta gran noticia. Ellas iban muy alegres, o sea, el llanto se convirtió en gozo ahora. El saber que su maestro, a quien ellos amaban tanto, estaba vivo. Algo inusual, algo fuera de sí, algo fuera de lo normal. Que eso es lo que Dios hace con nosotros. Que es el Dios creador, imagínate. Es un Dios fuera de sí, fuera de lo normal, fuera de serie, decimos hoy día, ¿no? Pero eso es lo que sucede. Entonces, estando el grupo de apóstoles allí, ellas llegan y les cuentan tal cual, así como escucharon el mensaje. Jesús ha resucitado. Él ya no está muerto. ¿Qué sucede? Más de uno dudó. Y les pasó lo que a las mujeres. Ni por aquí les pasó que Jesús les había dicho que Él iba a resucitar. Cuando sucede esto, dice la lección que ellos se quedaron impactados. Más de uno no dijo palabra alguna. Como Pedro, por ejemplo, como mencionas, y dice la lección también, que él fue hasta el sepulcro, fue hasta allá, para poder constatar que esto había sido así. Y fíjate lo que dice la lección al final, me llama mucho la atención, porque dice, por supuesto, nosotros mismos necesitamos una experiencia personal con Dios antes, fíjate, antes de poder compartirla con los demás. Nosotros no podemos hablar a los demás de algo que no hayamos vivido. Podemos escuchar sermones muy bonitos, predicaciones muy bonitas. Podemos escuchar charlas acerca de motivacionales quizá, acerca de cómo mejorar en la vida espiritual, cómo hacer tal o cual cosa. Pero mientras no lo llevemos a la práctica, pues será bonito el Jesús que predica aquel hombre, ¿verdad? Será milagroso aquel Jesús que tiene poder de ese hombre que ha sido transformado. Pero ¿qué está pasando en mí? Fíjate, Pedro constató, fue hasta el lugar. Y cuando se dio cuenta que esas cosas habían pasado realmente, él se da cuenta también de que tiene que haber un encuentro con Jesús. Más adelante, bueno, esto nos dice nuestro deseo de compartir con otros lo que tanto amamos. Debe ser una parte crucial de nuestra motivación para la misión. Y al fin y al cabo, no podemos compartir lo que no tenemos. Es el punto a lo que nos trae la lección a reflexionar. No puedo dar algo que no tengo. Yo no puedo hablar de amor si estoy viviendo en odio, ¿verdad? O sea, si estoy viendo la otra parte del amor, ¿verdad? Entonces, son cosas que al fin y al cabo nos lleva a mirar a Cristo. Tiene que haber un encuentro personal con Él para que pueda yo hablarle a los demás acerca de Cristo, de mi vivencia, de mi experiencia con Él. Porque de lo contrario, ¿qué le puedo decir yo al que necesita una palabra de ánimo si yo no la tengo? ¿Qué le puedo dar al que está deprimido, desconsolado, si yo no encuentro consuelo? Porque no busco el consuelo en Jesús, en su santa palabra. Por eso Él nos dice en cada momento, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Jesús nos invita a ir cada día a Él. ¿Por qué? Porque cada día necesitamos nuevas fuerzas, aliento, necesitamos ánimo, necesitamos tantas cosas. Y Jesús nos dice, yo lo tengo. ¿Necesitas algo? Aquí estoy. ¿Verdad? Qué interesante lo que la lección nos dice. Necesitamos nosotros mismos
una experiencia personal con Dios antes de poder compartir algo. Somos creyentes, sí. Entonces, queremos conocer más, queremos compartir. Ahorita iremos viendo cuáles son los pasos a seguir, ¿verdad? Entonces, la lección ahora nos guía al siguiente día y dice un fundamento profético. Y esto nos lleva a pensar en lo que está escrito en Lucas 24:44, que fue el versículo de memoria. Estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Bueno, aquí nos habla acerca de que pues muchos estaban al principio así dudosos acerca de que será cierto, no habrá pasado o no. Entonces la Biblia nos dice claramente que Jesús resucitó. El apóstol Pablo en una de sus cartas dice, pues si Jesús no resucitó, vana es mi predicación, vuestra fe, vano es todo lo que estoy haciendo y todo por cuanto estoy haciendo por Cristo. Y aquí nos dice un fundamento profético. ¿Cómo ves tú este paso que tenían que dar? Bueno, para empezar, la profecía se cumplió en Jesús, en el primer advenimiento. Y esto, mis amados, es tan interesante. ¿Saben por qué? Porque la Biblia no miente. La Biblia en Jesús se cumplió punto tras punto, paso tras paso. Qué interesante, porque hasta lo que parece, no sé, a su vista, a la vista de ustedes, quizá pudiera parecer insignificante, como, ¿te acuerdas, por ejemplo, la entrada triunfal a Jerusalén? Está descrito en Isaías, ¿no? Así es. Y dice los pasos, encontrarás un pollino atado, que no ha sido montado. Todos los sucesos y estaba cumpliéndose en ese momento. Los apóstoles, nadie de ellos se dio cuenta que todo se estaba cumpliendo, estos detalles. Ahora, los sucesos grandes también estaban descritos ya, como dice Jesús, todo se estaba cumpliendo en él. Esto pues nos lleva a reflexionar acerca de la Biblia. ¿Sabes? La Biblia para muchos es ya un libro caduco, que ya es muy viejo, es muy antiguo. Pero si tú la abres, encuentras palabras de esperanza. Si tú la abres, encuentras valores para hoy día en un mundo en donde todo esto se está perdiendo. Si tú lo abres, encuentras la ley moral, que cuánto hace falta en nuestra comunidad, en donde nosotros nos movemos. Qué interesante es ver entonces que todo esto, un fundamento profético, se cumplió, como decimos hoy día, todo al pie de la letra. No se pasó nada por alto. Todo estaba descrito ya y así se fue cumpliendo. Dice la lección una frase también aquí, dice que nuestras experiencias con Jesús no pueden sostenerse sin el fundamento de su palabra, porque por eso hago énfasis en lo que dice la Biblia, incluyendo las profecías que señalan la historia y los acontecimientos que condujeron a la primera venida y predecerán a la segunda venida de Cristo. Es decir, así como fue descrito, como fue profetizado la primera venida de Jesús y se cumplió todo conforme estaba escrito, de la misma manera, dice la lección, está escrito en la palabra de Dios. Así como está escrito, se cumplirá también, de la misma manera. Por eso nosotros como cristianos debemos estar convencidos de quién es Dios. Por eso se nos invita a conocerle, tener una comunión directa, constante con Él. ¿Sabes por qué? Porque solo de esa manera podremos entender muchas cosas. Aún la profecía, que para muchos se nos hace difícil entenderla, Dios nos abrirá nuestro entendimiento. Él nos capacitará. ¿No es así? Así es, Cres. Nosotros debemos de tener una experiencia de cual tú hablabas, esa experiencia personal con Jesús y pues que se cumpla primero en nosotros ese fundamento profético del cual está hablando el versículo, ¿verdad? Las palabras que hablé cuando estaba aún con ustedes. Uh-huh. Y si Dios sigue estando con nosotros,
Y entonces cuando se cumple en nosotros, llevemos a otros esa experiencia que tuvimos Así nosotros con es. Jesús. Pasemos más adelante. Claro, y fíjate lo que dice, avanzando en la lección, la espera y la misión. Me llama la atención este título porque la espera, parece que esperar es como pues estar ahí holgadamente esperando algo, ¿no? Sí. No, la espera, según el libro de Hechos de los Apóstoles, en los primeros 2 capítulos, es decir, 1 y 2 de Hechos, nos hablan acerca de que Jesús al ascender al cielo les dice, es necesario que yo me vaya. Pero no se quedan solos, se queda el Espíritu Santo con ustedes. ¡Qué bendición! No estamos solos, amados. Dios, mediante el Espíritu Santo, su Espíritu Santo, el Espíritu de verdad es el que está con ustedes, es el que está con nosotros. Y saben, esto es un aliciente para nosotros hoy día. Tú no luchas solo por tu propia cuenta, no. Dios está contigo mediante su Espíritu Santo. Esa falta de muchas cosas que hay en nosotros, las carencias que tenemos, se puede, claro, porque el Espíritu Santo está a nuestro alcance. Y aquí Jesús asciende al cielo y los hombres, este grupo de 120, dice la lección, dice la Biblia, que seguían unánimes. ¿Cómo esperaban? ¿Cómo era la espera más bien aquí? Esto me llama mucho la atención y hay mucho de qué hablar porque la lección dice que la espera, ¿cómo era o cómo fue la espera para ellos, para este grupo de hombres y Pues, mujeres? perdón, estaban ellos en oración. Ok. Es algo que Unánimes en unánimes oración. en oración y seguramente pues estudiaban mucho la palabra de Dios. Ok. Qué interesante es ver entonces que no estaban inactivos. Exacto. No estaban inactivos. Tenían una obra por hacer. A ellos se les indicó, vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo, descenderá sobre ustedes el Espíritu Santo y harán milagros, harán muchas cosas. Ellos estaban esperando ansiosos ese momento, pero mientras esperaban, como está narrado en el libro de Hechos, estaban unidos, estaban orando, estaban ayunando, estaban en espera. Pero dice aquí que Lucas dice que oraban y suplicaban unánimes. No había duda en su mente sobre cuál era la misión que Jesús les había encomendado. Y cada uno de ellos había aceptado esa misión. Suplicaban, oraban y suplicaban unánimes. No había distinción entre el que era hombre y mujer, entre el que era pudiente y el que no. Ahí no había distinción. Estaban todos unidos, mezclados. ¿Por qué? Jesús les dijo, los necesito así, unidos. Hoy nuestra iglesia, bueno, ahorita veremos ese punto, pero qué interesante la espera. La espera era estar unidos en oración. La oración tiene poder, porque dice Elena de White en uno de sus escritos, la oración nos eleva a Dios. Nos eleva a Dios. Qué interesante. En la oración nosotros nos comunicamos con Él, pero más aún, Él, dice Primera de Pedro 5:7, está atento sus oídos al clamor que hace su pueblo, sus hijos, nosotros. Él está atento. Por eso Él dice, pon en Dios tu confianza, deposita en Él tus pruebas, tus necesidades, que Él hará por ti. Él tiene cuidado de vosotros. Qué interesante, qué ánimo nos da esto, esperar en la misión. La misión ellos lo tenían claro. Esperemos que nosotros, mis amados, también tengamos claro la misión. La misión es esperar al Espíritu Santo, pero esperando unidos dentro de la iglesia, orando, perseverando, ¿verdad? Mientras esperamos el derramamiento del Espíritu Santo, dice la lección, para que nos ayude a completar la gran misión de Dios, debemos unirnos para animarnos mutuamente y orar por el Espíritu Santo de Dios. Además, debemos alinearnos, qué interesante, personalmente y como iglesia con la prioridad de Dios, la salvación de los perdidos. Lo que el mismo cielo hizo por nosotros. Eso, lo mismo tenemos que hacer nosotros. Por eso Jesús nos dice, ejemplo os he dado,
para que así como yo hice, vosotros también hagáis. El mismo ejemplo, los mismos pasos a seguir para una vida triunfadora, es la misma, una vida vencedora. Ahora, el mensaje de Pedro, cuando llegó ese momento, descendió el Espíritu Santo. Y dice la Biblia en el libro de Hechos que cayó como fuego sobre sus cabezas. Ujú. Y todos los que estaban unidos, esperando la venida del Consolador, el Espíritu Santo, hablaban en lenguas, pero le hablaban a personas que hablaban en otros idiomas o en otras lenguas. Y los demás, aquellas otras personas, entendían claramente, ¿verdad? Que eso es lo interesante aquí. Entendían claramente el mensaje de salvación hablado por estos hombres, que eran iletrados, ¿verdad? Pero ahora, hablando, hoy día diríamos, en otros idiomas, hablando en otros idiomas, gente que no había estudiado. Bueno, ese es el Dios en el que confiamos, en el que creemos, que es un Dios de milagro, de poder, que hace de lo imposible algo posible. También aquí, qué maravilloso esto, ¿no? ¿Cómo ves? Interesante, ¿verdad? Cuando sucede esto de cuando empezaron a hablar lenguas, o sea, como tú En lenguas, decías, sí, ¿no? claro. Personas que no eran estudiadas. ¿Y cómo pensarías, hermano, si escucharas, ¿no? Al menos en lo personal, yo no sé ningún idioma más que español. Pero el caso es que si yo hablara otra lengua, pues tal vez me tomarían a loca, no lo sé, porque eso sucedió. Se empezaron a burlar, Claro, dice la claro, claro. Biblia, Sí, que algo al inusual. escuchar. Sí, sí, claro, Exactamente. claro. Se empezaron a burlar y por lo que estaban hablando, ¿no? Pero de allí, cuando Pedro también les dice, arrepiéntense. Ustedes lo crucificaron, así dice el título. Sí, él los Ustedes acusó de los que... acusó. Ajá. Pero en eso, o sea, ellos callaron y volvieron en sí de lo que Pedro decía. O sea, que realmente ellos lo habían crucificado. Es de resaltar aquí el mensaje. Primero, llega el Espíritu Santo, desciende el Espíritu Santo y no fue, esto me llama mucho la atención, no fue para beneficio propio, es decir, no para beneficiar a la persona como tal, sino era para hacer una bendición para los demás. Ese fue el mensaje y con ese fin fue derramado el Espíritu Santo, para hacer una bendición. Por eso Pablo, ya leías hace un momento la introducción en donde decía, muchos predican por contienda, por vanagloria, por llevarle la contraria al otro para ver que lo hace mejor uno que el otro. No es así, dice Pablo. Bueno, aquí todos estaban tan unidos que el mensaje era el mismo, en diferentes idiomas, pero el mensaje era el mismo. Predicaban a Cristo y a este crucificado. Qué interesante. Cuando nosotros, como dice el apóstol Santiago, alguien tiene necesidad de algo, alguien necesita, por ejemplo, sabiduría, ¿qué dice Pablo, el Pídesela a apóstol Dios. Santiago? Pídasela a Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Dios te la dará. Estos hombres estaban pidiendo el Espíritu Santo y Dios les concedió el Espíritu Santo, pero para bien de las comunidades, para bien de los demás, para hacer bendición, para hacer luz a los demás. Y fíjense, cuando se cumple la misión de Dios en nosotros, que ese es el fin por el cual hemos sido llamados también, ahora se nos dice, nuestro trabajo no es juzgar, nuestro trabajo es dar testimonio del poder salvador de Jesús. Fue lo que hizo Pedro, hablando en el nombre de Cristo. Les decía, a más de uno de los que estaban allí habían estado en Jerusalén. Y les dice, ustedes que lo crucificaron, ustedes. Pero ahora el mensaje era, tienen al alcance la salvación. ¡Qué bendición! Mira, hoy día podemos decir, aquel malhechor, aquel secuestrador, aquel que hace esto o aquello, no tiene perdón de Dios. Pero aún para aquel o para aquellos que al ojo humano ya no hay escapatoria, que es la muerte segura, Dios le extiende los brazos. Y Pedro, mediante el Espíritu Santo, hablando Dios mediante Pedro, les dice, ustedes que le crucificaron, ustedes que estuvieron allí, también
hay salvación para ustedes. ¡Qué bendición! Esto es lo que a mí me alegra, esto me emociona. ¿Sabe por qué? Porque tú y yo, ustedes, mis queridos hermanos, somos pecadores. Pero aún nosotros, que somos pecadores, Él nos sigue amando. Él nos sigue procurando. Él dice, aquí estoy, aquí está mi salvación. Pues todo esto nos lleva acerca de cómo es que Dios, ¿verdad?, nos ama tanto y da todo. Pues dio a su Hijo unigénito. Un retrato de la iglesia primitiva termina la lección. Un retrato de la iglesia primitiva. Lo que fue en antaño, Dios quiere que sea hoy lo mismo. Quiere que suceda lo mismo para que nosotros podamos ser usados. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo que sucedió en el derramamiento del Espíritu Santo ahí en Hechos, como está marcado allí. ¿No? ¿Cómo ves? Así es. El retrato de la iglesia primitiva. O sea, yo creo que debe ser todo lo que hizo esta iglesia de antaño. Creo que debe ser lo mismo. O sea, así es. Y algo del día anterior vimos de que nosotros debemos dejarnos moldear por el Espíritu Santo, a que trabajemos en sintonía con el Espíritu Santo. Yo creo que aquí podemos ver también lo mismo. Es la invitación de Dios. Así es. Que también nos hace a que nosotros seamos partícipes de su iglesia con humildad. Ajá. Con humildad, no con contienda, con envidia, como decía en este momento, sino con humildad, trabajar para la obra del Señor. Mira, y antes de terminar, me gustaría que comentáramos esto, que ellos, al recibir el Espíritu Santo, la predicación de Pedro, todo fue fantástico, pero no se quedó todo allí, ¿eh? Dice la Biblia, ahí en los primeros capítulos de Hechos, que cada día se añadían a la iglesia los que habrían de ser salvos, dice allí, ¿verdad? Pero el mensaje fue aumentando, fue creciendo. ¿Saben por qué? Porque estos nuevos integrantes eran enseñados, seguían siendo alimentados. Y más adelante dice la lección, dice la palabra de Dios, que ellos también eran llevados a dar estudio, a predicar. Es lo que hoy tenemos que hacer. Tenemos que enseñar, sí, qué hacer, pero también el cómo. Es decir, la famosa idea que nosotros tenemos es de tanto la enseñanza, pero también llevarlo a la práctica, la teoría, el conocimiento. Esas dos cosas van de la mano. La teoría y el conocimiento, pero también es la práctica. Lleva a otros. Tenemos que discipular a otros. Claro que sí, pero no olvides, Dios es el que va al timón. Dejémonos guiar por Él. ¿Cómo terminarías? ¿Cuál es tu conclusión para la lección de esta semana? Que hay mucho más que hablar, por supuesto, y allá en casita les invitamos a que abran su lección y su Biblia. Pues a que dejemos moldearnos por el Señor, a que sintamos, ¿verdad? Pero con la ayuda de Dios a sentir esa motivación de ir a los demás y predicarles y hablarles del Cristo que hoy hablamos. Del Cristo, que está escrito en la Biblia, de ese Cristo que vendrá muy pronto. Sí, yo termino con esta frase que dice, no puede haber crecimiento o fructificación en la vida que se centra en el yo. Si has aceptado a Cristo como un Salvador personal, debes olvidarte de ti mismo y tratar de ayudar a otros. Habla del amor de Cristo. Cuenta a los demás acerca de su muerte abnegada en su favor. A medida que recibas el Espíritu de Cristo, el Espíritu de amor desinteresado y trabajo por otros, crecerás y darás fruto. Tu fe se incrementará, tus convicciones se profundizarán, tu amor se perfeccionará. Fíjate, todos estos pasos, todo este trabajo que hay que hacer por los demás, al final retribuyen tu crecimiento espiritual. Amén. Qué bendición, mi amado hermano. Entonces, estamos a tiempo. Vayamos a Dios. Pidámosle a Él que nos cubra, que nos sane, para que ahora a otros pueda llegar este mensaje de salvación. Ha sido un excelente estudio. Dios me los bendiga mucho. Es mi deseo y nuestra oración. Hasta la próxima.